Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde, en esta preciosa noche. Vamos de esta manera a hacer una oración y darle la libertad al Espíritu para que Él sea quien hable conforme a su voluntad. Amén. Inclinemos nuestros rostros y vamos a hacer una oración para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, en esta tarde, Señor, en esta noche, venimos delante de tu presencia agradecidos contigo primeramente, Padre, porque nos has regalado un día más de vida, Padre. Estuviste con nosotros durante este día de trabajo, Señor, y hasta aquí nos has guardado, Padre Santo, en medio de todo esto, porque tu misericordia, dice tu palabra, es para siempre. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, quien guíes, Padre, este servicio, esta enseñanza que nos darás a través de tu siervo, Señor, y que cada uno de las personas que hoy nos están escuchando, Señor, sean enseñados de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Padre Santo, edificados, Padre, y así, Padre de la gloria, aprendamos más y más de ti, Padre. Gracias una vez más te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos y hermanas que estamos aquí, los que están allá. Un día de gozo para alabar al Señor. Dice este canto: las murallas caerán. Nos ponemos de pie, por favor, en reverencia al Señor, a nuestro Dios, poderoso Dios. Amén. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Una vez más, el poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Y ahora griten, y ahora griten, y los muros el Señor derribará. Y ahora dancen, y la victoria nos dará. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo el Señor derribará, con alabanzas, con panderos y con danzas, las murallas caerán. Y ahora griten, y los muros el Señor derribará. Y ahora dancen, y la victoria nos dará. Este es el día que tú has hecho para mí, en que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Este es el día que tú has hecho para mí, en que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Traigan el arca, y con danzas celebremos ante Él. Háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro Rey. Este es el día que tú has hecho para mí, en que los pueblos y las naciones cantarían alabanzas para ti. Este es el día que el Señor ha preparado para usted, para nosotros, para adorarle y para decirle gracias, oh Señor, por todo lo que tú sigues haciendo en mi vida, en la de mi familia también. Gracias, oh Dios, tú eres poderoso. Tú eres, Señor, a quien venimos a adorar, oh Dios Santo. Gracias, Señor, poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya, gracias. Gracias. Al que está sentado
Dios les bendiga, Dios les guarde. Pastor. Amén, gracias al Señor. Oremos a Dios para dar inicio. Padre que estás en los cielos, estamos, Señor, una vez más en tu presencia, dándote la gloria, la honra y la alabanza. Oh Dios de la gloria, te damos toda la honra y toda la alabanza a ti, mi Señor, porque eres tan bueno, tan maravilloso, que hoy, oh Dios, nos gozamos en tu presencia para darte la honra, la gloria, el poder. Oh Dios de la gloria, gracias porque nos concedes una vez más, oh Dios, llegar ante tu presencia, como dice, oh Dios, tu palabra, que entremos, Señor, por tus atrios y por tus puertas, oh Padre, con reconocimiento, con acción de gracias, que bendigamos tu nombre, que, oh Dios, te demos todo el honor y la gloria que a ti solamente, oh Dios, corresponde y como debe de ser. Gracias,
Padre, por los que estamos aquí. Gracias por los que están también ahí en sus hogares. Oh Dios mío, unidos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu. Oh, gracias, Padre. Y te pido, Dios, que en esta hora, oh Señor, ministre nuestras vidas y a través de la enseñanza, Padre, que nos hará cada día, oh Dios, verdaderos guerreros, oh Señor, oh Padre, de tu palabra, y así, oh Dios mío, contender eficazmente, oh Padre, en la fe, en la victoria y en el éxito. Gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Declaro para todos una bendición especial en este día para cada uno de los presentes. Señor, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios les guarde, hermanos, así Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y es nuestra oración que hoy podamos ser bendecidos de parte del Señor. En el Salmo 119 quiero leer para todos la bendita, gloriosa palabra de Dios. El versículo número 11, Salmo 119. Bendito es Dios. Qué maravilloso es Dios. Es bueno, santo y maravilloso. Bendito es el nombre de Jesús. Dice la Biblia: guardo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Voy a repetirlo. Salmo 119, versículo 11. Guardo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bueno, vamos a dar continuación. Los minutos son muy esenciales para aprovecharlos, y como tal, pues vamos a aprovechar este tiempo. La semana pasada, el jueves pasado, estuvimos estudiando la primera parte de lo que corresponde a la serie Bibliología, los libros canónicos del Antiguo Testamento. Es muy importante el estudio Bibliología porque nos da orientación, información precisa de cómo el glorioso volumen, la palabra de Dios, se dictó, se escribió, se pudo transferir de persona a persona y finalmente traducirse del idioma original del Antiguo Testamento, la mayor parte hebreo y algunas partes solamente en arameo, y el Nuevo Testamento, el griego y algunas cortas partes también en arameo. Pero los dos idiomas importantes fue el hebreo y el griego. Este tema sobre las traducciones, versiones y revisiones lo vamos a estar estudiando la próxima semana. Hoy vamos a dar continuidad a lo que son los libros canónicos. Es decir, que en la historia de que el hombre existe en esta tierra, se han escrito infinidades de obras, de libros, pero solo 66 libros, de una manera muy meticulosa y muy orientada, fueron los que se establecieron como los libros inspirados divinamente, es decir, que son de origen divino. 66, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías,
libros canónicos. De Mateo a Apocalipsis, 27 libros canónicos. Aprendimos que la palabra libros canónicos o canonicidad viene de la palabra canon, y la palabra canon viene de lo que antiguamente, tanto de un griego, un latín, un hebreo, se traduce como canon, cané, que viene de caña. Antiguamente la caña se utilizaba para medir como una regla, algo recto, pero también una medida de longitud. Bueno, la palabra canon de las Escrituras, eso es lo que relata. Libros rectos, libros perfectamente inspirados por parte de Dios. De tal manera que cuando hablamos de los 66 libros de la Biblia, es una maravilla, yo diría es una proeza de cómo se fueron seleccionando, recopilando, y finalmente los libros del Antiguo Testamento se establecieron como libros debidamente seleccionados, escogidos como libros inspirados divinamente por Dios. Aprendimos también en el comienzo de este tema de que Dios usó o utilizó 3 medios para que el hombre pudiera recibir, percibir y poder así plasmar en los papiros inicialmente y posteriormente el Nuevo Testamento en los pergaminos, los libros que es la bendita palabra de Dios. Aprendimos que fueron 3 medios: la revelación, la inspiración y la iluminación. Las 3 formas como Dios orientó, guió al hombre para que escribiera las Escrituras. Pero bueno, volviendo al tema canon o canonicidad de las Escrituras, encontramos que el Antiguo Testamento se seleccionaron. Fue una obra titánica, ya que cuando todos los libros que fueron seleccionados del Antiguo Testamento quedaron debidamente establecidos, no olvidemos que entre el Antiguo y Nuevo Testamento hay un tiempo de 400 años que se llama el periodo intertestamentario, o también conocido como el periodo del silencio. Es decir, que en esos 400 años el Antiguo Testamento habíase terminado, la revelación había terminado. Los libros del Antiguo Testamento se habían terminado de dictar por parte de Dios y escribir, pero el Nuevo Testamento aún no se comenzaba a escribir. Entonces tuvieron que pasar 400 años, periodo intertestamentario, en el cual 400 años fue donde se escribió el mayor número de lo que llamamos los libros apócrifos, y que hoy, si nos da tiempo, estaremos tocando ese tema también. Es verdad que cuando hablamos de los libros apócrifos, no solamente se escribieron en los 400 años. Los libros apócrifos se han escrito en diferentes épocas, pero en este tiempo fue donde se escribió el mayor número. Quiere decir que entonces poder seleccionar 39 libros del Antiguo Testamento y posteriormente 27 del Nuevo Testamento no era algo sencillo, porque abundaban miles de libros y solamente se tenían que seleccionar los libros que eran considerados divinamente inspirados, revelados de parte del Señor. Hoy vamos a tocar entonces el tema: ¿cómo se conformó el canon del Nuevo Testamento? Y vamos a nuestras imágenes de lleno ya para encontrar
toda esta información que encontramos en la palabra. Bendito es el Señor. Y encontramos que en la palabra del Señor hay un asunto muy importante que es necesario entender. Los libros canónicos del Nuevo Testamento. Creo que nos ha quedado muy claro lo que son los libros canónicos, libros revelados por Dios. Hay muchas obras, pero solo 27 libros fueron seleccionados por los primeros siervos del Señor, lo que se les llama los padres apostólicos del primer siglo. Y encontramos que los libros canónicos del Nuevo Testamento se desarrollaron de la siguiente forma. La formación del canon del Nuevo Testamento. Es decir, que tuvieron que pasar alrededor de 4 siglos. Es decir, que los 27 libros parece muy poquito. Y alguien preguntará, tuvieron que pasar 400 años, es decir, 4 siglos, para que quedaran selectos 27 libros del Nuevo Testamento como libros canónicos. Sí. Quizás hoy nos haremos la pregunta, ¿pero por qué tanto tiempo? ¿No bastaba solo un concilio, un día o una semana? Pareciera fácil, pero realmente pasaron muchos años, varias épocas, varios procesos. En lo que estamos leyendo, históricamente se dice que inicialmente fueron solo 20 de los que actualmente son 27 libros del canon que fueron aceptados. Al comienzo, solo 20 libros fueron universalmente aceptados inmediatamente como genuinos, quedando 7 libros, como decir, en el aire, que no estaban todavía determinados. Fueron cuestionados por algunos apologistas. ¿Qué son apologistas? La palabra apología significa defensor de la fe. Es decir, los principales padres apostólicos, estudiosos de las Escrituras, cuestionaron, objetando algunos detalles de los 7 libros que finalmente en los años posteriores fueron aceptados. ¿Cuáles libros? Uno de ellos fue la carta a los Hebreos. Hasta hoy en día, aunque muchos hablan y atribuyen que el libro de los Hebreos fue, o lo adjudican a Pablo, pero en estudios más profundos muchos lo atribuyen a Apolos o algún otro apóstol. ¿Por qué no a Pablo? Aunque vamos a decir, la tradición atribuye a Pablo. Bueno, en primer lugar, porque los hebreos difiere en alguna tónica. No quiero decir que está fuera del contexto de los 65 libros de la Biblia. Me refiero de que de alguna forma el lenguaje difiere un tanto de las 14 cartas del apóstol San Pablo. Entonces, el libro de Hebreos no se logró determinar quién fue el autor hasta hoy en día. Hasta hoy en día, en cualquier libro, en cualquier obra, en cualquier enciclopedia de bibliología, no se determina si Hebreos, el autor es Pablo, es Apolos, que son los dos inmediatos, o algún otro escritor. Entonces, esa fue una de las razones por la cual el libro de Hebreos, o la carta, hubo objeciones cuestionando
y este libro no fue incluido desde un comienzo. Segundo, las dos epístolas de Pedro difieren en un estilo de la primera epístola de Judas, Santiago, o más bien, aquí quiero corregir, estas dos epístolas universales, bueno, difieren a lo largo de todas las epístolas, pero también encontramos que dentro de lo que es Judas, Santiago, donde se les llama, dice, siervos en lugar de apóstoles. Entonces, fueron detalles que muchas veces sirvieron como para objetar, pero encontramos que también el libro de Apocalipsis en un comienzo no fue integrado como un libro canónico por su carácter de profundidad y cosas por el estilo. Bueno, pero finalmente, después de exámenes minuciosos, estos libros finalmente fueron aceptados como libros genuinos, auténticos, y al principio del siglo IV, todos los libros del Nuevo Testamento, a saber 27, fueron finalmente aceptados, determinados por los principales concilios de ese entonces. Que es un concilio? Bueno, fue la reunión de líderes apostólicos que se reunieron por días, por semanas o meses para estudiar, cuestionar, determinar y finalmente aceptar los 27 libros del Nuevo Testamento, que para ese entonces la mayoría de las iglesias cristianas ya los daban por aceptados. Muy bien, vamos a pasar a un párrafo más. ¿Cuáles eran las principales características que se utilizaron? Estoy hablando solo de algunas. De hecho, se podrían enumerar más de 100, pero hoy quiero solo hablar de 5. Las principales características que se utilizaron para aceptar los libros, 27 libros, al canon de las Escrituras, fueron los siguientes. Primero, que debería de haber sido escrito por un apóstol cercano y con relación a Jesús. Segundo, escrito en la época primitiva. ¿Qué quiero decir con primitiva? Bueno, al principio, en los días de Jesús. Tercero, que tuviera una evidencia de aceptación universal. Cuarto, que fueran aceptados por los padres apostólicos. Y cuando hablo de padres apostólicos no me refiero a los curas católicos. De hecho, a los apóstoles del comienzo de la iglesia primitiva, bueno, en la actualidad se le llama los padres apostólicos. Quinto, que tuvieran armonía con las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, que no se contradijeran. Casi al final usted va a notar, porque hoy traigo por lo menos 4 ejemplos de algunas lecturas de los libros apócrifos, y usted se va a sorprender la total aberración que tiene estos libros. Ahora, un detalle muy importante es que estos libros del Nuevo Testamento, Jesús los citó, dice la palabra, para poder así determinar que el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento estaban en armonía. Jesús citó más de 600 veces. Jesús citó más de 600 veces el Antiguo Testamento o partes del Antiguo Testamento. O sea, aludiendo y certificando que el Antiguo Testamento estaba acorde con el Nuevo Testamento. Los apóstoles hicieron mención del Antiguo Testamento también en sus cartas y epístolas. Por ejemplo, en Mateo hay varias partes del Antiguo Testamento que se integran en el Nuevo Testamento. Jesús lo citó cuando él dijo:
que realmente el diablo le llevó para ser tentado, y el diablo citó el Antiguo Testamento, pero Jesús también lo determinó y corrigió. Estaba citando el Salmo 91. En la carta a los Hebreos, la mayor parte del libro de Hebreos cita los libros del Pentateuco, sobre todo las partes del tabernáculo de Moisés. O sea, es sorprendente esto. Infinidad de profecías sobre Jesús tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es decir, que el Antiguo Testamento habló de profecías, pero son cientos de profecías, y en el Nuevo Testamento se cumplen, no solo en los 4 evangelios. Es decir, que Antiguo y Nuevo Testamento, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento están en armonía, acordes, y no se contradicen. Lea usted Daniel, Isaías, Ezequiel, sobre todo estos 3 libros, y lea usted Apocalipsis, tal parece que está hablando de una misma obra. Es sorprendente, aunque quizás lo hacen en diferentes términos, pero realmente el mensaje es exacto el mismo. Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Isaías nos habla de la tribulación, de la venida de Cristo, de la segunda venida, de la gran tribulación, del anticristo, del falso profeta. O sea, es sorprendente esto. Vamos a continuar. Encontramos que para poder determinar los 27 libros aceptados como canónicos, tuvo que determinarse en un lapso de casi 4 siglos, 400 años. Y durante 400 años hubo varias reuniones, varios eventos, donde el grueso de los apóstoles, pastores, ministros del Señor se congregaron para organizarse y determinar, cuestionando qué libros deberían de determinarse como canon de las Escrituras. Y encontramos que existieron, por lo menos, hubo más, pero yo aquí anoto y cito 4 de los más importantes e influyentes concilios que se desarrollaron. Estos concilios fueron de líderes cristianos evangélicos, porque hubo otros concilios, pero fueron concilios del Vaticano, es decir, católicos. Estos concilios que aquí están enumerados son cristianos. El primero fue el concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era después de Cristo. Segundo concilio, el concilio de Laodicea, año 363. El concilio de Laodicea nos enseña que Laodicea era una de las 7 iglesias de Asia. Bueno, ahí se celebró un concilio. Otro concilio fue el concilio de Hipona, 394. Y hubo otro concilio celebrado en Cartago, así se le llama, el concilio de Cartago, en el año 397. En estos 4 concilios se determinaron, se revisaron, se volvieron a puntualizar y finalmente se determinaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Es decir, que cuando se cierran los 4 primeros siglos, el canon del Nuevo Testamento había sido debidamente seleccionado para no más volver a cuestionar que alguno de los libros no fuera inspirado de Dios. Y son los que hasta hoy en nuestra era mantenemos. 27 libros de Mateo a Apocalipsis, los 27 libros canónicos
de nuestra Biblia evangélica, que se llama comúnmente como protestante. Ahora, encontramos que hubo otros concilios, y uno de ellos fue el concilio ortodoxo. Este concilio se le llama el concilio de Trento. Fue un concilio católico. Ahí se reunió el Papa, los cardenales, obispos. Y en este concilio, que se celebró el 8 de abril de 1546, estamos hablando del siglo, o sea, ya fue mucho, o sea, más de 1000 años después, fue en el siglo XVI. 8 de abril 1546 se celebra este concilio, donde se aceptaron formalmente los libros apócrifos, llamados también deuterocanónicos, 7 libros en total, y algunas adiciones al libro de Daniel y Esther. En este concilio, entonces, los líderes católicos terminan por aceptar e incluir en sus Biblias estos libros, que actualmente, hasta la fecha, si usted tiene en sus manos una Biblia católica de cualquier versión, porque hay muchas versiones también, estas Biblias contienen 7 libros apócrifos. Después vamos a tratar este tema, y algunas adiciones al libro de Daniel y también Esther. Es decir, cuando hablo de adiciones, algunos versículos más extras que en nuestra Biblia no están. Fue un concilio católico para aceptar los libros apócrifos. Vamos a continuar. Ahora vamos a pasar para estudiar y conocer la historia de los libros apócrifos. Encontramos que la palabra apócrifo viene del griego apócrifos, que se traduce como oscuro, oculto o desconocido. En las Biblias católicas hallamos una sección de 7 libros y adiciones, como ya lo hemos mencionado, libros que fueron rechazados por las iglesias cristianas porque no pasaron las pruebas como libros inspirados de parte de Dios. Hay algo muy importante que es necesario hoy conocer. Encontramos que los libros apócrifos también son identificados como libros deuterocanónicos, pero cuando hablamos de los libros canónicos, reciben también el nombre de protocanónicos o libros inspirados divinamente. Si a ustedes le preguntan ¿cuáles son los libros protocanónicos?, te respondan: son los 66 libros canónicos de la Biblia. O sea, es un sinónimo. Canónicos y protocanónicos es realmente lo mismo. Los libros canónicos reciben también este nombre, protocanónicos. Pero los libros apócrifos también se les llama deuterocanónicos, es decir, libros de calidad inferior. A los católicos, pues claro que no les gusta que les llamemos libros de calidad inferior. Ellos prefieren llamarles el segundo canon, que son libros que se integraron siglos después. Y por eso en la Biblia católica usted va a encontrar, por ejemplo, otro libro que no está en nuestras Biblias, por ejemplo, Baruch, Macabeos, Judith y otros más, Sabiduría, etcétera, etcétera. Libros apócrifos. ¿Por qué los libros apócrifos no fueron aceptados? Aquí damos algunas evidencias. Porque no fueron, primeramente, escritos por un profeta o apóstol aprobado por Dios. Segundo,
no fueron reconocidos por los judíos como una escritura inspirada. 3. No existe evidencia de que fueran citados y reconocidos por Jesús. ¿Alguna vez Jesús mencionó el libro de Macabeos? ¿Sabiduría? No. No habla nada de eso. ¿Alguna vez algún apóstol del Nuevo Testamento citó, por ejemplo, que la salvación se obtiene y se adquiere también dando limosnas? No. O que, por ejemplo, es bueno llevar incienso y quemar y poner veladoras en los cementerios, porque así las almas tienen descanso. Pues no, pues aunque usted no lo crea, los libros apócrifos aprueban esto, y así está escrito. Contienen expresiones que están en desacuerdo con la historia bíblica y la Biblia. Son contradictorios y en muchos casos se oponen a las doctrinas bíblicas. Fueron escritos en su mayoría en griego y no en hebreo, hablando sobre todo del Antiguo Testamento. Josefo, que vivió en tiempos de los apóstoles, es un historiador y un escritor, nunca los dio por aceptados. Hablar de este escritor. Siguiente. El concilio de la Odisea, año 363, los rechazó. Ya estudiamos que hubo varios concilios, uno de ellos fue en la Odisea, año 363. Y en este concilio, los que ahí se reunieron emitieron comunicados de que fueran prohibidos su lectura en las iglesias. Y aunque hay una fuerte imitación de estos libros con los inspirados, aún del Antiguo Testamento, contienen historias fallidas. Hay falta de poder y fuerza espiritual y cosas que van en contra de los 66 libros canónicos. El Concilio de Trento, 8 de abril, esto ya lo vimos, 1546, fue un concilio católico, los incluyó finalmente y los integró en sus Biblias, los libros apócrifos. A continuación vamos a mirar cuáles son estos libros apócrifos, los que formalmente, oficialmente fueron incluidos en las Biblias católicas. Los libros apócrifos. Primero, el libro de Sabiduría de Salomón, así se llama el libro correctamente. Es el nombre completo. Sabiduría de Salomón. 2, Eclesiástico. 3, Tobías. 4, Judith. 5, Primero de Macabeos. 6, Segundo de Macabeos. 7, Baruch. Vamos en el número 6. 7, Baruch. Número 8. Aquí ya no son libros. Aquí solo fueron algunas adiciones, algunos versículos. Por ejemplo, a Esther se le añadió del capítulo 4 el versículo 4 al 16 y un 24, que de hecho no existe en nuestra Biblia. En Daniel capítulo 3, 24 al 90, capítulo 13 y versículo 14, que realmente no existe en nuestra Biblia. Entonces, estos libros y estas adiciones fueron oficialmente integradas en la Biblia católica, pero en nuestra Biblia, la Biblia evangélica, sobre todo para el mundo cristiano evangélico protestante, la versión más conocida es la versión Reina Valera, aunque hay otras versiones que no son Reina Valera, pero son y siguen siendo Biblias evangélicas protestantes. Por ejemplo, la Biblia King James, que fue una Biblia oficialmente traducida al inglés originalmente.
Entonces es una versión que nada tiene que ver con la nuestra, pero que no difiere, o sea, es casi una copia muy idéntica. Pocas palabras cambian, pero no el significado. Entonces es una versión muy correcta también, muy apegada a los principales manuscritos y códices de la antigüedad. Pero cuando hablamos de estos libros apócrifos totalmente son libros que no fueron aceptados, aclarando, en la historia no solamente existen 7 libros apócrifos y algunas partes de libros como Daniel y Esther. Dije al principio que existen cientos de obras apócrifas, que son libros que no fueron incluidos y que los católicos solo incluyeron estos libros. Ahora, quiero decirles algo anticipadamente. Si estos libros que fueron revisados por los concilios católicos y que creyeron que pasaban la prueba y que los integraron a la Biblia católica tienen errores y gravísimos, ¿qué será de los libros que no fueron incluidos? Que hay cientos y cientos que se escribieron antes del periodo intertestamentario, la mayoría durante los 400 años del silencio y muchos en el primer siglo. Es sorprendente. O sea, errores terribles, muy terribles. Les voy a dar algunos ejemplos de algunos libros apócrifos que anduvieron circulando en esa época, se escribieron y que hasta hoy en día, si usted busca en internet algún título de este libro, usted lo va a encontrar y hasta lo puede recibir. Encontramos, por ejemplo, lo más antiguo, Oraciones de Mardoqueo. Ese es un libro. El Salmo 151, segundo libro de Proverbios. Los rollos del templo, libro de Enoc, la ascensión de Moisés. O sea, este libro asegura que Moisés ascendió al cielo y nuestra Biblia no dice eso. Los testamentos de los patriarcas. O sea, cuando se habla de patriarcas, pues quiere decir que todos los patriarcas de la antigüedad, Jacob, Esaú, Abraham, Adán, empezaron desde ahí hasta Moisés. La vida de los profetas, pues hubo muchos profetas. Ya de lo más nuevo en la época del siglo I, los evangelios, aquí yo prefería usar los otros evangelios de Cristo. ¿Qué nos dicen estos evangelios? Pues por ejemplo, daba un ejemplo el tema pasado, de que uno de estos evangelios habla de que Cristo o Jesús siendo niño jugaba haciendo palomas de barro, le soplaba y las echaba a volar y volaban. Otro libro, San Tomás, Tercera de Corintios, el Apocalipsis de Esdras, el Apocalipsis de Elías, la infancia de Jesús. ¿Qué no se puede decir ahí? Y es que realmente es sorprendente, pero muchos argumentan que los evangelios están muy incompletos, muy raros, como quien dice. O sea, que tiene poca información de Jesús, como que solamente se limitan a hablar de los años del ministerio, pero que no hablan nada de la infancia y niñez de Cristo Jesús. Entonces, quiere decir que estos libros apócrifos, por ejemplo, de los otros evangelios de Jesús o la infancia de Jesús, pues fueron muy atractivos para saber cómo vivió Jesús, cómo se comportó. ¿Y quién no se inspiró para escribir? No, pues Jesús. Debieron de ser a lo mejor hasta personas que vivieron en la misma época o fueron contemporáneos, pero fueron inventos, cosas que no están adecuadas. Entonces no es aceptado, por supuesto. Continuamos. Algunos relatos de los libros apócrifos, los mismos autores y escritores
no los consideraron inspirados. Mire, quiero que usted lea lo que ahí encuentra. Son 2 versículos de Macabeos capítulo 15, los versículos 37 y 38. A ver qué le parece. Los que están en casa, si pueden ver la pantalla, ahí léalo y usted juzgue por su propia cuenta. ¿Qué le parece? ¿Qué dice? Este es un extracto de este libro. Así narra el escritor y autor de este libro de Macabeos. Me sentiré satisfecho si esta historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así y tiene poco valor, deben de saber que hice lo mejor que pude. Bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino y solo agua. En cambio, el vino mezclado con un poco de agua es muy sabroso y agradable al paladar. Lo mismo pasa al escribir una historia. Hay que saber combinar bien los relatos para que les resulte agradables al lector. Con esto doy por terminada mi obra. Y así termina. Esto lo dice Macabeos. Ahora, Macabeos tiene historia y es muy verídica. Por eso se llaman Macabeos. De hecho, los 2 libros de Macabeos contiene historia de las principales guerras de los Macabeos, porque los Macabeos en realidad eso era una como dinastía de hombres valientes, armados, que guerrearon contra el imperio, en este caso romano. Pero realmente estos libros no cupieron como libros canónicos en nuestra Biblia. Es por eso que estos libros fueron desechados. Otro ejemplo. Y ahora vamos a pasar a Tobías, capítulo 18, versículo 8 al 9. ¿Qué dice? Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. ¿Qué le parece? Eso dice Tobías 12, 8 al 9 y está en la Biblia católica. O sea, que los limosneros les va mejor que a los evangélicos. Oiga nomás, qué tremendo. Y hay muchos limosneros, hermano, pues realmente, ¿va? En las calles. Pero aquí tomemos la parte. Dice que hacer limosna, mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Pues yo creo que no. Quiero hallarle el lado bueno, que hacer limosna pues es que hacer un bien, darle al que está pidiendo. Ahí está un $1 o 10 pesos mexicanos o un quetzal. Bueno, pues es hacer bien. Pero bíblicamente eso no nos libra de pecado, ni purifica tampoco, porque el único que puede limpiar de todo pecado es la sangre de Cristo. Bendigamos a Dios, hermanos. Otro ejemplo de otro versículo, segundo de Macabeos 12:45. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno, y por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Oiga, y usted dirá, pues ¿cómo los católicos permitieron, los de antes, incluir esos libros? Y usted dirá, pues es que no concuerda con la Biblia. Bueno, para nosotros no, pero para ellos sí. Pues cómo no, si en la Edad Media, en la Inquisición y en la Reforma de la Iglesia, Martín Lutero, precisamente él plasmó en una catedral de Alemania, ahí sus 97 tesis
que eran precisamente reclamos rechazando lo que era la venta de las indulgencias, porque si alguien pecaba y pagaba por la indulgencia, él era libre en vida, y si tenía un familiar que se murió en pecado, pues pagaba una fuerte cantidad. Y una cláusula que el Papa editó fue que cuando las monedas caían al cofre donde estaba ahí el pago de las indulgencias, es decir, que cuando las monedas caían y sonaban, en ese momento el alma del muerto saltaba y brincaba al tercer cielo. Oiga, qué farsa, ¿verdad? Así es que ahí los que tenían los que tenían negocio, tenían posiciones, ¿de qué se iban a preocupar? Si realmente pagando. Entonces este libro prácticamente aprueba todas esas farsas. Bendiga a Dios. Hay otro ejemplo, ya con esto termino, porque bueno, si es estudioso y con mucha bendición y mucha certeza, pero sobre todo en bendición y madurez, usted puede leer los libros apócrifos para guerrear, pero no vaya usted a terminar convencido. Ah, sí, habla muy bonito, por supuesto. No. Bueno, otro ejemplo que aquí tenemos, Tobías 6:8, le respondió: si se quema el corazón o el hígado del pez ante un hombre o una mujer atormentados por un demonio o un espíritu malo, el humo de ese pez quemado, el corazón o el hígado, ahuyentará de todo mal y le hace desaparecer para siempre. Oiga, hermana Avia, ¿qué le parece? Mire qué farsa, ¿verdad? Hermano José, qué tremendo. Una ocasión yo me decidí a leer los libros apócrifos. Ya ni quería leerlos, pero digo, debo de leerlos para saber la mentira. Y están tremendos, hermanos. O sea, va uno el cristiano sabio y consagrado realmente los va leyendo a fuerza, porque no le, pues dicen no le late, no le simpatizan. Nos saca pues de contexto, no sentimos esa unción, ese mover de Dios. Uno lo está leyendo y hay un rechazo, y es que la palabra dice que el mismo Espíritu da testimonio. Pero cuando estamos leyendo la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, gloria a Dios, qué maravilloso. Es decir, que usted lee los 66 libros de la Biblia y todos concuerdan muy bien, pero cuando termina Apocalipsis y empieza Macabeos, empieza Baruch, empieza Sabiduría de Salomón, empieza estos libros, es como si usted se cambiara de avión, de auto, de ambiente, como que está en la luz y entra a la oscuridad, como que está en lo frío y entra a lo caliente. O sea, dicen por ahí, se nordea, lo saca del párrafo, de contexto. No es bíblico. ¿Por qué los padres, obispos, cardenales y el Papa decidieron aceptar estos libros? A conveniencia. Por ejemplo, en Día de Muertos, usted sabe que esa fiesta es 100% satánica. Es satánica. Pero ¿por qué estas fiestas el catolicismo las apoya? Las apoya, hasta hacen procesiones y van al cementerio y luces y flores y esto, y se hacen las ofrendas. ¿Quién las promueve? El catolicismo. Los libros apócrifos las respaldan. ¡Qué barbaridad! Encontramos que los libros apócrifos contienen relatos torcidos e imprecisos.
Solo por darles 3 ejemplos. Nos hablan que Jesús viajó a Cachemira a prepararse para su ministerio. Hay un libro que narra eso. Y alguien preguntará, ¿qué es Cachemira? Bueno, Cachemira es una región del Tíbet donde están, por ejemplo, está el Dalai Lama y los monjes tibetanos. Y estos personajes ahí estudian la concentración mental, el hipnotismo, el yoga, la telepatía, todo eso. Y que Jesús dice que él, antes de empezar su ministerio, sobre todo joven, por eso ya no se le miró, y la Biblia no habla más, solo habla que a los 12 años se les perdió a sus padres, pero ya después no se sabe nada de él, porque se fue a Cachemira con los monjes tibetanos y ella aprendió. Entonces, que realmente cuando Jesús hacía un milagro, o cuando él desaparecía o era transportado, él lo que estaba haciendo era telepatía, hipnotizaba a las personas, hacía magia. Y que inclusive cuando él murió hay un libro apócrifo que habla diciendo que Jesús realmente, cuando él murió en la cruz del Calvario, él no murió. Enseña que él entró en un estado solo de inconsciencia, de catalepsia, como se dice, donde el corazón deja de latir, pero no muere, sino que el corazón está latiendo casi inadvertidamente. Esto es como cuando hay personas que mueren y están en el ataúd, y resulta que en pleno velorio resucitan y se vuelven a morir, ¿verdad? Porque de por sí están enfermos o graves. Y que Jesús, eso pasó, que realmente él tuvo que pasar las horas en la tumba, y después de ese tiempo él volvió a la vida, echando por tierra el milagro de la resurrección. ¿Quién esto lo promueve? Satanás, tratando de echar por tierra esto. Pero realmente la palabra es tan clara que Jesús murió plenamente, hermano. Él se desangró. Los latigazos, la corona de espinas, los clavos en sus manos y en sus pies, él estaba desangrado ya. Y cuando él fue crucificado, ahí en la cruz, todo ese esfuerzo ahí con el peso del cuerpo, los crucificados terminaban desangrando y muriendo con un dolor espantoso. El soldado romano más bien a ningún crucificado estaba la costumbre de que le perforaban el corazón, el costado. El soldado romano dice que él tomó su lanza y traspasó su costado. ¿De quién fue orden? De nadie, de Dios, porque está escrito proféticamente que él dice: y verán al que traspasaron. Fue profetizado muchos años atrás. ¿Y qué pasó? Que cuando el corazón fue abierto, prácticamente dice que las últimas gotas de sangre salieron, agua y sangre. Entonces él murió, estuvo 3 días en la tumba. Entonces él no estaba solo inconsciente, ni estaba pasando por un momento de catalepsia, como algunas obras satánicas lo enseñan. Él murió. Contienen relatos, por ejemplo, que Jesús estudió las artes de la telepatía, hipnotismo y magia, y que de niño hacía milagros para jugar, se entretenía. Todo esto es torcido, adverso, y que realmente no es aceptado de acuerdo a los 66 libros de la palabra de Dios. Entonces encontramos que los libros apócrifos
prácticamente son libros que contienen información falsa, información torcida, y que solo los 66 libros de la bendita y gloriosa palabra de Dios que tenemos en nuestras manos son los libros que contienen la verdadera revelación de Dios y la bendita palabra de Dios. Así es que gocémonos, porque en nuestras manos tenemos 66 libros que hablan del plan y propósito de Dios, el mensaje divino de Dios. La carta leída para nosotros contiene, hermano, el mensaje de salvación, la obra redentora, contiene las promesas que corresponden a la iglesia de Jesús, a nosotros, de que Él volverá y nos llevará. Así es que cada vez que tomes tu Biblia, gózate, porque tú tienes en tus manos un tesoro. Qué lamentable y triste es que hoy en día Satanás ha logrado su cometido, lograr perseguir la iglesia para que realmente los cristianos ignoren el valor que Dios le ha dado a su palabra, la Santa Biblia. Léela, vívela, créela, llénate de ella, porque contiene la misma voz de Dios. Y cuando tú la leas, cuando nosotros la leamos, cuando cada uno de ustedes se sometan a su palabra, serán sabios, santos, pero también salvos, y verán la gloria de Dios, porque la Biblia contiene la mente de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nuestra oración siempre será que la gracia de Dios les acompañe. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios, dándole gloria, alabanza y honra a nuestro Dios por la palabra que Dios tiene. Dios les bendiga. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy nos has dado. Oh, qué maravillosa es tu palabra. Tu misma palabra dice: es más dulce que la miel. Es, oh Señor, medicina para el cuerpo. Trae luz a nuestros ojos, es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Tu palabra, oh Dios, es alimento, pan del cielo. Por eso en esta hora, oh Dios, te alabo y te bendigo, porque tener la Biblia en nuestras manos, que contiene las Escrituras,